Otro término que aprendí de estar escuchando tantos podcasts de productos de crecimiento de AI fue IC. Y tuve que ir corriendo a Google a buscarlo porque si no, no iba a entender el resto de las conversaciones de estos manes. IC es Individual Contributor. En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir qué significa ser un contribuidor individual y por qué esto aplica para adoptarlo, ya seas emprendedor o si tú trabajas para alguien. Y por qué esta semana me cayó el cuara, me di cuenta que yo he sido una IC toda mi vida. Y qué locura que ahora me encuentro creando a nuevos ICs. Últimamente llevo un par de días que me estoy despertando 1 o 2 horas antes del tiempo, antes de mi alarma. Y antes yo como que esto me estresaba porque yo quería dormir mis 8 horas diarias. Pero escuchando un podcast de Naval me di cuenta que en verdad el man fluye, que el man no le mete mente a qué tan estricto es en los días que tiene que crear. Si se siente descansado y quiere hacer algo, lo hace. Y si quiere descansar y quiere chilear, también lo hace. Y esa cosa a mí se me quedó ahí y resonó conmigo. Y ahora, cuando yo me despierto antes de la hora, ya no peleo con esa vaina. Si tengo como 10 o 15 minutos dando vueltas en la cama, simplemente me levanto y hago eso que tengo en la cabeza por hacer. Al final del día, al cuerpo lo que pida, ya sea para el descanso o para el trabajo. Este jueves que pasó me desperté como a las 3 y pico, casi 4 de la mañana, antes de mi alarma. Y en vez de quedarme dando vueltas por ahí, me puse a claudiar ese onboarding que tenía que enviarle a mis chicos del taller, del día de ayer que tuvimos. Regularmente esto sería una tarea que yo haría sola. El onboarding, el workbook, toda la guía que yo tengo para mis talleres. Por más que uno piense que es hacer copy-paste y que la agenda pues ya es la misma para todo, en esta ocasión ese taller de introducción a agilidad en Notion ahora le agregué Claude. Entonces durante esa hora que estuve despierta antes de tiempo, antes de ir a la bicicleta, pude ajustar el onboarding, ajustar ese workbook, hasta crear un par de stories compartiéndole cómo lo estaba construyendo. Y justo hoy, antes de venir a Bogotá a ese concierto de Ed Sheeran, también me desperté como hora y media antes de mi alarma. Y yo dije que tú sabes qué, me puse a terminar mi maleta, me puse a enviar el onboarding de 2 personas que se inscribieron al Agile Bootcamp. Y así fue como yo empecé a aprovechar el tiempo. Pero ese taller que tuve el viernes y esa despertada a las 3 de la mañana del jueves anterior se convirtió en el mejor ejemplo para mi clase en ese primer taller introductorio. Pero si yo me pongo a pensar y regreso así muchísimo más atrás, desde que yo arranqué esto de AC, Agile Consulting en 2020, desde que renuncié para emprender nuevamente, a mí nunca se me ha cruzado por la cabeza contratar a alguien, tener a alguien en planilla. Y si yo todavía me voy más atrás, cuando yo tenía 15 años y tenía el negocito esto de los brownies en la escuela, lo hacía sola. O cuando hacía las pulseras a los 17, también lo hacía sola. O cuando tenía mi marca de los trajes de baño a los 20, también lo hacía sola. Claro, yo contrataba proveedores que ellos mismos eran IC, contribuidores individuales. Eventualmente cuando volví a estudiar y aprender algo nuevo que fue programación, que eventualmente me volví Project Manager, Product Manager y Software Developer en 2 tech startups, aunque teníamos equipos y éramos un equipo, cada uno de nosotros era un contribuidor individual de alto impacto. Todos éramos ICs, todos haciéndolo desde nuestro propio rol. Todos teníamos agencia, que por cierto, súper cool que conectaron muy bien con el cuento de la semana pasada sobre la agencia. La vaina es que yo nunca lo llamé así, pero resulta que esto tiene un término para los gringos. ¿Qué significa esto de ser un IC, un Individual Contributor? Un contribuidor individual es alguien que trabaja sin personal a cargo, pero es esa persona que tiene un impacto real en las cosas que hace y crea en la empresa. No coordina personas, no revisa el trabajo de otros, simplemente hace y construye algo y ese resultado termina siendo algo impactante para la empresa. Y mientras escuchaba más podcasts y leía más blog posts, me topé con el término de High C, un blog post de Elena Berna que trabaja en Lovable, una de las empresas de AI más importantes en este momento, en donde ella habla de cómo ser un IC pero en versión boost turbo a otro nivel. Un High Impact Individual Contributor. Una sola persona que antes requería todo un equipo entero para hacer una labor, pero que hoy, con las herramientas que ya todos tenemos a la mano, ahora nos pone en un nivel promedio en donde todos podemos crear algo de valor, ya sea el diseño, el copywriting, escribir código, algún tipo de operaciones o incluso ser product manager. Cuando tú eres especialista o generalista en varios temas, el promedio del montón de habilidades que tú tienes, con eso tienes mucho más probabilidades de sacar algo para que sea suficientemente útil para que alguien lo pueda aprovechar. Y esta semana, aunque tuve una semana cargadísima, pero felicísima, estuve creando a mucho más IC y ni siquiera me estaba dando cuenta. El Product Bootcamp, que fue el martes y el miércoles, es una de mis iniciativas que me inventé hace poquitísimo. Aquí es donde yo trabajo con founders, con emprendedores, con product managers, para que ellos sigan pensando con esa mentalidad de producto, pero con agilidad. No es un bootcamp para hablar de teoría. Esto es para construir en su propio negocio y en sus propios proyectos, los que ya existen, o crear nuevos para adicionarle al portafolio de las cosas que están haciendo. Aquí es donde nos tomamos el tiempo para definir la idea que tú quieres hacer, qué tan prioritario es, qué tan importante
es para tu usuario o tu cliente. La idea era definir funcionalidades que puedan encajar en tu modelo de negocio. Y al final del día, todos tenían que presentar un MVP y una hoja de ruta. Kaiser, Luis, Morela y Norris, en menos de 48 horas, lograron presentar todo un roadmap y una presentación hecha con Claude de su primer MVP. Y justo ayer Kaiser me comenta como, wow, qué diferencia el ritmo con el que explicas qué es iteración en el Product Bootcamp versus en el curso de Introducción a Agilidad. Obviamente, como él tiene 2 años entrenándose conmigo, por eso puede ir mucho más rápido y puede aplicar ese otro bootcamp. Pero al final del día, todos empezamos desde cero, en algún punto. Y justo fue eso ayer, el taller de Introducción a Agilidad, en donde participaron 20 personas. 10 personas que están en el Agile Bootcamp corriente de ahorita de mayo y 10 personas que se anotaron a este taller individual. Es la primera vez que en ese taller de introducción yo les digo, ni siquiera tienen que traer la computadora porque todo va a empezar desde la mente, desde cómo pensar con agilidad. Primero, siempre digo, piensa ágil, organízate tú con las cosas análogas para que después tú puedas discernir cuáles son las herramientas que te puedan ayudar a potenciar eso. Evelyn, una de mis estudiantes del bootcamp, me dejó un feedback increíble en Slack sobre el taller que hicimos. Me dijo que ella tiene 15 años siendo broker de seguro y estaba intentando hacerlo con GPT y la man se frustró. Y luego cuando me empecé a escuchar hablando de Notion y de Claude y luego que se metió a este bootcamp, empezó a explorar mucho más cómo AI podía ayudarla. Ahora resulta que ella logró poder automatizar todo su proceso utilizando Claude y Excel, una vaina que probablemente le tomaba 3-4 horas, ahora le toma 5 minutos. Y todo eso lo empezó haciendo a través de una publicación que vio por mi Instagram. Eso es ser un Individual Contributor, un IC. Después de este taller, Marta también me dijo que se siente mucho más cómoda y menos abrumada con esto de Notion, que ahora entiende cuál es la necesidad de tener esa flexibilidad para poder adaptarnos. Y el feedback que a mí más me quedó resonando fue el de Doña Kate, que ella hace varios meses tomó este primer workshop solita. Aquí donde ella misma me dice que este tipo de talleres y esta mentalidad es como un caldo de cultivo lo que ella hace, que primero ella lo tiene que vivir antes de traer al resto de su gente. Lo que yo pude ver esta semana llena de talleres es que cuando la gente tiene suficiente guía, frameworks, esa mentalidad, alguien que lo esté cuestionando pero para bien, que los ayuda a aterrizar esas ideas, que los ayuda a definirlas. Y una vez que uno puede priorizarlas, en menos de 48 horas tú puedes crear un producto mínimo viable y una presentación. Y para los que apenas están empezando, quizás esa chispa o ese spark es justo lo que necesitan para empezar a ser contribuidores individuales. Y aquí viene la pregunta que yo siempre me hago. Si esto es tan poderoso, ¿por qué no todos somos ICs? Individual Contributors. La razón más común es porque la gente tiene miedo a que nadie lo esté cubriendo las espaldas y que si se equivocan, entonces ¿quién lo va a apañar? Cuando tú trabajas en equipo, el error se diluye. Ya no fuiste tú. Pero cuando el resultado es tuyo y tú eres un IC, tú tienes que tomar accountability de lo tuyo. Otra cosa que nos enseñaron es que el éxito profesional se mide por cuántas personas tú tienes debajo tuyo. Mientras más equipo tengas a cargo, mientras más decisiones tienes que tomar y revisarle de otros, más estatus. Y eso lo tenemos tan metido en la cabeza que a la gente le cuesta entender, a la gente le cuesta imaginarse que está teniendo un alto impacto si no está mandando a alguien o si no está encima de alguien, sin tener una planilla de obreros que le tengan que estar reportando. Y la tercera es que nadie nos enseñó que podíamos ser ICs. Que con lo que ya sabemos, que con las herramientas que ya tenemos, todos tenemos suficiente material y conocimiento para producir algo que realmente sirva. Y esto haciéndolo uno solo. ¿Qué son consejos prácticos que tú puedes adoptar para poder volverte un contribuidor individual? Identifica que son cosas que tú puedes llevar de inicio a fin tú solo. No tiene que ser algo enorme, puede ser un proceso puntual. Un proyecto pequeño, alguna iniciativa. La clave es que tú seas el dueño, el product owner, el accountable, el que tiene agencia sobre todo ese producto, ese proceso o ese proyecto. Utiliza AI, la IA, para poder reducir esos gaps, esos huequitos. No tienes que ser experto en todo. Hoy día vale más ser generalista, que by the way, ese cuento también pegó muchísimo. Lo importante es que tú sepas cuál es un buen problema que tú pudieras resolver y a quién se lo estás resolviendo. Las herramientas que todos tenemos a disposición hoy nos ponen en ese nivel promedio de las cosas que no sabemos. Y ese promedio del resto de las cosas que no sabías, que ahora las puedes adoptar, más tu expertise, es suficiente para empezar y romperla. Ahora, aquí es donde tú tienes que desarrollar estas habilidades blandas para poder apalancarte de eso. Ser IC o un contribuidor individual no es ser una isla. Significa que tú puedes construir algo de inicio a fin solo, pero también significa que tú puedes comunicar tus ideas e interactuar con otros para que de alguna u otra manera
puedan contribuir y colaborar en otras cosas contigo. Porque tú sabes que tú tienes las habilidades y las herramientas para construir solo. Y esto lo haces desde ese poder, sin necesidad de que alguien te dirija o que te dé permiso. Si tú eres novato y no tienes idea todavía de cómo hacer un IC, empieza por ver a otros haciendo. Únete a un taller, algún bootcamp, escucha algún podcast, así como hago yo, o alguna comunidad. Sigue gente con contenido que sea realmente nutritivo. Ver a otras personas tomando acción y viendo qué es lo que están creando, probablemente es eso lo que te va a mover a ti. Y aunque yo no sea una experta en esta vaina de la IA, yo estoy compartiendo las cositas que voy construyendo y resulta que eso es como que la chispita que la gente necesita. Una cosa que yo estoy repitiendo mucho en mis talleres es que esta era industrial, esta revolución industrial, este momento con la IA, es la única herramienta en la historia que te enseña a utilizarla a ella misma. Lo primero que yo le recomendaría a cualquier persona que está aprendiendo a utilizar Claude, GPT o cualquier otra inteligencia artificial es que creen un proyecto de aprendizaje y le pregunten a esa IA: ¿cómo te puedo sacar el jugo? ¿Cómo puedo aprender a utilizarte? Y ese es el primer punto de partida para poder aprovechar estas herramientas que nivelan todos nuestros conocimientos y habilidades. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que ya seas emprendedor, profesional, si trabajas para alguien o si eres empresario. Hoy no hay excusa para ser un high IC, un contribuidor individual de alto impacto. Eso no significa que todo lo vamos a hacer todos solos y que ahora tenemos que ser islas. Significa que tenemos que tener mucho más agencia y poder movernos de donde estamos y poder mover cosas sin necesitar a otros. Como ya sabemos, esta nueva revolución industrial nos nivela el conocimiento a todos. Nos nivela la habilidad de poder construir. También nivela muchísimo esa habilidad de poder aprender, siempre y cuando tú lo quieras. Lo que tú tienes que hacer ahora es conectar esas habilidades de poder construir con tus habilidades de comunicar, para que entonces si tú puedas expresar tus ideas, conectar con otros seres humanos y eventualmente ir creando sus proyectos e irlos combinando con las otras cosas cool que esté creando alguien más. Cuéntame en los comentarios si ya tú te consideras un IC, un contribuidor individual y no lo sabías, o esto es otro concepto nuevo para ti. ¿Qué son otras habilidades que a ti te gustaría aprender o algún otro término que tú quisieras que yo siga expandiendo? Cuéntame, que te leo.